Hoy martes poniendo adelante en la fe en antena, en la sintonía de Radio Abarán, un espacio que cuenta como cada martes con don Alberto Guardia, que ya está con nosotros. Muy buenos días, don Alberto. Buenos días. Pues sí, vamos a preparar hoy, anunciar o comentar uno de los fragmentos de los relatos de la infancia que nos habla de José, el padre adoptivo de Jesús, porque este viernes celebramos la festividad de San José. Tenemos 2 días al año para recordar la figura del padre adoptivo de Jesús, el 19 de marzo y el 1 de mayo, y recuperamos uno de los fragmentos donde José aparece como el protagonista. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bien, pues lo hemos escuchado ya, que es la perspectiva que nos da el evangelista Mateo del origen o la generación, el comienzo de Jesucristo. Los evangelios de la infancia, que son 2 nada más, están contenidos en Lucas y en Mateo. Marcos y Juan no nos cuentan nada del origen biológico, digámoslo así, de Jesús, o del origen del nacimiento de Jesús. Responden a una cuestión que ya era conocida acerca del origen de Jesús, pero que quiere quedar por escrito para aquellos nuevos grupos de discípulos que van apareciendo fuera del ámbito de Galilea, fuera del ámbito de los judíos, y que por lo tanto pues no podían tener conocimiento, no podían tener noticia del origen de Jesús. Así que el evangelista Mateo, en este caso, toma como protagonista a José, al contrario que en Lucas, que toma de protagonista a María. Y se habla de la anunciación a la Virgen María, la visitación, San Juan Bautista, Isabel, etcétera. Aquí no, aquí es otra perspectiva, que es la perspectiva del origen de la familia, de la casa a la que pertenece Jesús, puesto que para los judíos era muy importante de qué familia eres. Y aquí lo que se nos destaca es que José, el esposo de María, es de la familia, procede de la familia del rey David, de una familia, de una dinastía, digámoslo así, antigua, que se remonta al rey David, pero si seguimos siguiendo la línea que aparece en la genealogía, en el libro de los orígenes de Jesús, este primer capítulo de Mateo, se remonta al mismo Abraham, es decir, a los comienzos del judaísmo, con los comienzos del pueblo elegido. Así que José es aquí llamado el esposo de María, no el padre de Jesús. Se le llama siempre como el esposo de María, el desposado con María, y se dice lo que ya se sabía. El único padre reconocido, digámoslo así, de Jesús es su madre, María. Es la única progenitor biológico reconocido, que es la Virgen María. José es el esposo de María y será el encargado de darle el nombre a Jesús. Se nos habla de que José tiene noticia de que María está embarazada antes de convivir juntos, puesto que se habían prometido en matrimonio. Los judíos tenían la institución de los desposorios o los esponsales, que era que se prometían en matrimonio más o menos un año antes, una cosa así, por medio de un documento que se firmaba delante de los testigos, y ya era como una promesa de contraer matrimonio con esa persona, que además ya tenía norma de ley. Es decir, que si alguno de los dos moría sin haberse efectuado realmente el matrimonio, pues esa persona se consideraba viudo, aunque no se hubieran
vivido juntos nunca, ni hubieran realizado el matrimonio, porque era una promesa que tenía para ellos fuerza de ley. Luego, cuando pasaba el tiempo, al año, una cosa así, entonces empezaban a vivir, hacían los esponsales, que consistía en que el padre llevaba a la hija a la casa del futuro esposo. Y eran más o menos así, sobre la edad, se supone, de 13, 14 años. Para la mujer, era más o menos cuando tenía lugar, se realizaba efectivamente el matrimonio. Sin embargo, se sabe que 3 meses antes de que se ocurriera este nacimiento, el nacimiento de Jesús, pues José tiene noticia de que María está embarazada. Así que José dice aquí que era justo, quiere decir que era buena persona, es decir, no quería líos y no quería difamarla, decide pues repudiarla en secreto, en privado. Es decir, lo mismo que se había hecho el contrato o el compromiso de esponsales, se tenía que hacer delante de 2 testigos y firmarlo, así como quien dice, para eso estaban los escribas y todo esto en la cultura de los judíos, pues hacer lo mismo, llamar a 2 testigos y deshacer el desposorio. Había una serie de causas por las cuales uno podía no cumplir la promesa de matrimonio y darle lo que se llamaba el libelo de repudio o el papel, ¿no?, de despido. La ruptura del compromiso. Uno de ellos era tener un hijo extramatrimonial, eso está muy claro. Así que dice, bueno, pues yo, pues en vez de decirse a todo el mundo que se entere, mira lo que ha pasado, que tal, pues voy ante 2 testigos, firmamos el papel, se lo mandamos a su casa y ahí se queda. Así que decide una cosa que no fuera muy llamativa, muy algo que llamara mucho la atención acerca de lo que pudiera o pudiese haber pasado. Y en esto, una vez que tiene clara la resolución de hacer este último acto de generosidad, digámoslo así, entonces es cuando el ángel del Señor, un enviado que viene de parte de Dios, ni más ni menos, no que me lo dice un amigancho por la calle, ni que me lo comenta un vecino, no, alguien que tiene toda la autoridad del mismo Dios, porque su enviado es su mensajero, un ángel del Señor que me va a comunicar qué es lo que ha pasado realmente. Así que, si no quieres creer lo que diga María, de la cual no se dice que ni siquiera hablará con ella, o no quieres creer lo que diga tu hermano, lo que diga la gente del pueblo, pues escúchame a mí, que tengo que decirte algo. Dice el ángel que viene de parte de Dios, con toda la autoridad que tiene precisamente que el mismo Dios nos hable a través de un ángel. Y aparece aquí el sueño. En un sueño el ángel le habla. El sueño en la Biblia tiene siempre muchos significados, o tiene siempre tiene una presencia que nos recuerda cómo Dios se nos puede comunicar a través de las distintas formas, sentidos, tanto uno despierto como en la vigilia. Dios puede hablar y nosotros podemos captar lo que Él tiene que comunicarnos. En todas las culturas siempre se habla de los sueños y de la posibilidad de revelación, de descubrimiento, de entendimiento de la verdad a través del sueño. En el sueño o en un estado medio de vigilia o semi-dormido es cuando ocurren cosas importantes. De hecho, hay personajes bíblicos muy importantes, digo, en la tradición de los judíos, como es José, el patriarca del Génesis, que adquiere fama en Egipto y consigue ser ministro de Faraón precisamente porque tenía una capacidad de interpretar sueños, los sueños de Faraón, que otros no tenían, entender que se noticia a través de los sueños. Y lo mismo, por ejemplo, el profeta Daniel, que también tenía la misma capacidad de interpretar los sueños del rey. Así que para los antiguos era muy normal buscar la interpretación de los sueños. Cuando alguien soñaba algo, decir, a ver qué se me quiere decir a través de esto. El mismo Freud escribió un libro sobre la interpretación de los sueños, es decir, ha sido algo que ha existido siempre como un modo en que nuestro inconsciente se nos revela, se nos manifiesta, pero forma también parte de nosotros. Aunque no estamos en contacto con él de un modo habitual, porque estamos despiertos, en vigilia, estamos desconectados, digamos, de esa parte más profunda de nosotros, el sueño es tan real, tan auténtico, tan verídico, tan verdadero como los otros estados. Así que es importante que no le restemos importancia a lo que se nos revela a través de sueños, porque el sueño es otra de las formas en las que nosotros estamos en el mundo y nos comunicamos con la realidad. De hecho, todos dormimos un montón de horas a lo largo de la vida y eso forma parte de nuestra vida, está plenamente integrado en nuestro ser. Ocurre que generalmente no recordamos lo que soñamos o no nos enteramos o no le damos importancia. Así que a través del sueño, el evangelista no le sorprende porque está dentro de la tradición de los judíos el que Dios habla en sueños y por lo tanto a través de mensajeros.
Y por lo tanto, pues, queda el matiz importante de que precisamente al ser a través de un sueño, no de una aparición, que esa es la diferencia, es que la decisión que tú tomas es por lo tanto más arriesgada, digámoslo así. En el sentido de que, vamos, se me presenta alguien y me lo dice, pues casi como que se me impone. Pues ha venido ¿yo qué hago ahora? Pues nada, pues en otro ha dicho, claro, pues sí, está clarísimo. Sin embargo, cuando es fruto de un sueño, queda ahí un margen más de duda. Me lo he inventado yo, me lo he imaginado, lo he pensado, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que pasa? Me he vuelto loco. Es decir, queda ahí un margen de duda y por lo tanto la decisión que uno pueda tomar, ilustrado por medio de ese modo de revelación, pues aquí se destaca precisamente en José el valor, la valentía de seguir esa inspiración, sobre la cual siempre queda una sombra de duda o de menos certeza. Pero aquí lo importante no es el sueño, sino lo que el ángel le comunica en el sueño, que para él pues es extraño, le llama la atención y que por lo tanto le sirve como criterio personal para descubrir que ese sueño no es una proyección de nuestro inconsciente o subconsciente. Generalmente, eso también lo decía Freud en su interpretación de los sueños, cuando nosotros soñamos cosas que ya hemos visto antes, o soñamos cosas que hemos pensado antes, o utilizamos elementos que hay en nuestra imaginación, que hay en nuestra memoria, previos siempre. Es como hacer un potaje. Con elementos previos, pues cocinamos un sueño. Sin embargo, este sueño tiene todos los visos de verosimilitud, en el sentido de que se presenta con ideas que no estaban en la mente de José, y que aparecen para indicar un mensaje muy claro, en el cual no puede haber confusión, no puede interpretar, uy, he visto un elefante verde, ¿qué significará eso? No es un mensaje o una comunicación confusa y abstracta que cualquiera puede interpretar. Pues visto un gato arañando, pues eso significa que tal. No es eso. Esto es una cosa clarísima, se le habla exactamente de la situación personal en la que se encuentra y responde exactamente a las dudas, o a la perplejidad o a la decisión que ha tomado para que la cambie. Así que por lo tanto se trata de una intervención que no es un pensar en un futuro distinto, diferente, etcétera, sino que requiere, solicita, exige un cambio a una decisión ya tomada, una decisión muy concreta. El ángel lo primero que le dice es: hijo de David. Vaya, hijo de David, yo, qué gran pretensión. Es decir, ya sabemos, ya puedo pensar en qué se me valora a mí. Lo que me dice o lo que Dios ve en mí es que soy hijo de David. Y por lo tanto, es decir, David, muerto hace 1000 años y que queda en la antigüedad de la historia, como si te decía, tú que eres hijo de Genserico, de rey Godo. Tú dices, pues madre mía, pues sí, los godos estuvieron aquí hace mucho tiempo. Pues sí, precisamente por eso te elijo a ti. ¿A mí? Vaya, yo que para mí eso era una cosa que ya ves, tampoco le daba tal importancia. ¿Quién se acuerda de los godos? Pues, ¿quién se acuerda de David? Pues me acuerdo yo. Tú eres hijo de David. Y por lo tanto, has sido escogido para acoger a María, tu mujer, porque te vas a encargar, diríamos nosotros hoy en nuestro lenguaje moderno, de ser el padre de ese niño y de ponerle el nombre. El momento, el acto, digámoslo así, jurídico, público, notorio, etcétera, en que un niño, eso en todas las culturas y en todos los tiempos, es reconocido como hijo de su padre y de su madre, es en el momento de la inscripción en el registro civil. De hecho, es que te preguntan eso. Es que no son padres antes, claro que son padres antes, pero no queda reconocido legalmente hasta que no se inscribe en el registro. Entonces, cuando va a escribirlo, nombre del padre, nombre de la madre y nombre del niño, y se registra. Eso es, digamos, el acto jurídico de reconocimiento de la paternidad, maternidad de un niño. Ya te digo, independientemente de la realidad biológica o la realidad religiosa. Los judíos tenían un acto en el que se ponía el nombre al niño, que era la circuncisión, y por lo tanto eso era como un sacramento cristiano, es decir, era una ceremonia religiosa que no tenía efecto civil, hombre, sí lo tenía, pero que era una ceremonia estrictamente religiosa. Así que lo importante aquí es, eres hijo de David, vas a aceptar, a asumir al hijo de la mujer con la que te has comprometido a casarte, pero aún no te has casado. Y lo vas a recibir como hijo tuyo. Porque ese hijo es especial. Viene del Espíritu Santo. Es decir, viene del mismo Dios.
Ya sabemos que siempre cuando se utiliza la palabra Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Yahvé, Espíritu del Señor, distintas formas, pero aparece siempre la palabra Espíritu, que era el modo en que Dios se transmitía, se comunicaba, se hacía presente en la realidad de los hombres a través del Espíritu, y realizaba y operaba siempre una transformación en la persona que lo recibía. Y por lo tanto, insisto, también para los judíos esto no era nada raro ni extraño, sino que formaba parte de su historia, de su perspectiva y del conocimiento de la realidad. Pues cuando el Espíritu del Señor arrebataba a un juez, a Gedeón, pues entonces se convertía en un general exitoso, y luego cuando terminaba pues volvía a ser un agricultor de 3 al cuarto. Cuando Sansón pues tenía fuerza, cuando tal, ¿no? El Espíritu realizaba, impulsaba a los profetas a hablar las palabras de Dios, o sea que realizaba distintas obras. La obra que realiza aquí ahora el poder del Señor, el poder de Dios, el Espíritu Santo, es generar un niño en el seno de María, que nazca un hijo, que una mujer sea madre. Muy bien, pues esto es. ¿Y qué? Pues mire, muy importante, porque tienes que saber desde el principio que este niño que viene de Dios, que no es tuyo, pero que tú vas a adoptar como hijo tuyo, tiene una misión que realizar desde el principio. Y por eso tú te vas a encargar que desde el principio asuma el nombre de quién es él. Así como se llama Pepe, Juan, Antonio, no, Jesús. Vaya, Jesús. Jesús significa Yahvé salva, Yeshua, Yeshua, Josué, diríamos nosotros hoy traducido literalmente, si traducimos literalmente, y no en el idioma moderno de ahora, que es Jesús. El nombre sería Joshua, o Josué, que significa un nombre común, muy antiguo entre los judíos. De hecho, el que sucede a Moisés en la lucha por la conquista de la tierra se llamaba Josué, esto es Jesús. Está dentro de la tradición de los judíos, muy conocido, y significa Dios, Yahvé, salva. O dicho de otro modo, Salvador. Así que le pondrás por nombre Salvador. Él se llamará Salvador. Porque él salvará, claro, ahora sí se entiende, a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús, el nombre de Salvador, que salvará a su pueblo de los pecados, hace referencia al Mesías, al Mesías que había de venir, el Cristo. Pero es curioso, entre los judíos que esperaban la llegada del Mesías, no se esperaba que su nacimiento fuera para realizar otra obra distinta o diferente que la liberación de Israel por medio de la victoria sobre los enemigos políticos y terrenales de los judíos. Es decir, el Mesías que se esperaba impondría la victoria del Dios de Israel sobre las naciones de la tierra por medio de un imperio reconocido, públicamente reconocido. Es decir, vendría a ser como un emperador superior o como alguien que en nombre de Dios impondría la fe única en el Dios de la alianza a todos los pueblos. Y sin embargo, al mismo momento que el ángel le dice, él será el Salvador, y por lo tanto hace referencia al Mesías, para que no haya dudas, luego se citará al profeta Isaías. Mira que lo dijo el profeta, la Virgen concebirá a un niño y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Le dice, sí, ese será el Salvador del pueblo, pero de lo que lo liberará será de sus pecados, no de sus opresores políticos, etcétera, etcétera, de su pobreza económica, de tal. Así que desde el principio se dice quién es Jesús, cuál es su origen. El origen de Jesús es del mismo Dios, que a través de su espíritu lo engendra en María Virgen, que recibe un padre adoptivo que es José, y que su nombre es Salvador, Dios salva, y que la misión salvadora consistirá en la liberación de los pecados. Es decir, una transformación interior de la persona. No será, por tanto, la imposición exterior de la soberanía, de un reinado, de un mesianismo para todos, porque lo digo yo, he venido y se acabó. Se establece esto, ya está. Dios me ha enviado para establecer su reino. Y te guste o no te guste, pasas por ahí. No, él será Salvador y salvará al pueblo de los pecados, del mal interior. Que claro, al liberarnos todos del mal interior, pues acaban todos los males exteriores. Pero la obra salvadora que va a realizar Jesús, desde el principio se señala que va a ser una salvación personal. Porque acabar con el pecado en el mundo, el pecado no existe como una abstracción, sino que existe como una realidad personal, es decir, como hechos concretos que realiza cada persona,
Así que una de dos. Acabas con todas las personas, entonces se acaba el pecado, y se acaba la injusticia, y se acaba todo, claro, la guerra, todo se acaba. Si dejan de haber seres humanos, claro, se acabaron todos los problemas. Yeah. ¿Y cómo? Pues solo por medio de un método de eliminación, y es imposible. Y hay multitud de ficciones, de historias, de leyendas, de narraciones de todas las culturas, que se nos habla de cuando se ha creído que hemos conseguido establecer la paz en la tierra, desde la paz romana, yo qué sé, toda la era Edo de los japoneses, ya hemos establecido... No, siempre ocurre algo que en la persona genera una resistencia, una traición, un engaño, y todo vuelve de nuevo a empezar. No hay manera de establecer el imperio del bien por la fuerza. No se puede. A no ser que sea la persona la que cambia. Y eso es lo que va a realizar Jesús. Salvará a su pueblo de sus pecados. Así que José recibe esta revelación, este mensaje, esta comunicación de parte del mismo Dios acerca de cuál es su misión en esta historia. Adoptar a Jesús para darle la descendencia davídica, para que sea descendiente genealógico de la familia de David, de la antigua familia de las dinastías antiguas de los judíos, porque el Mesías tenía que nacer, tenía que ser descendiente de David. No importa que esa descendencia no fuera biológica, sino que fuera adoptiva. Al fin y al cabo es lo que consta, el padre que lo reconoce como hijo, y punto. Y aquí no hay más que discutir. Este es mi hijo, yo le pongo mi apellido. Uh-huh. Así que no hay duda de la descendencia davídica de Jesús, que no es de origen biológico, sino que es de origen adoptivo. Esa debe ser la misión de José. Cuando se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Es decir, prefiere confiar en este sueño, en esta comunicación, en esta revelación, ¿no?, que viene de parte de Dios a través de un mensajero, a través de un ángel, que de sus propios pensamientos, sus propias decisiones y sus propias conclusiones. Porque su conclusión así había sido concluir, no llegar a consumar o realizar ese matrimonio. Y de hecho, hasta que nació Jesús, pues no se vieron, lo que explica al final. Y resultó que sin haberla conocido, es decir, sin haber aún realizado la ceremonia del matrimonio, de recibirla en su casa, nace Jesús, va a nacer Jesús. Cuando ocurre todo el... Como este evangelista no se ocupa ni se preocupa en señalar dónde nació Jesús. Aquí nos indica otra cosa. De hecho, luego nos hablará de la huida a Egipto, etcétera. Nos hablará de la visita de los magos de Oriente, hablará aquí. Pues de nuevo, otra vez, insistirnos acerca de cuál es el origen de Jesús y la importancia de la figura de su padre adoptivo en su vida. Dicho de otro modo, Jesús tendrá también un verdadero padre humano como todos los demás. Dicho también de lenguaje moderno, que no era hijo de madre soltera que vivió sin padre. Vivió con un padre, con su padre, el padre que lo adoptó desde el principio, desde que nació, y por lo tanto Jesús tuvo un padre, como todos los demás. Y además ese padre sabemos quién es, se llamaba José. José era de Nazaret. O sea, conocemos, digamos, todo el pabilo, toda la historia acerca de quién es José y cuál es la misión que va a representar, que va a realizar, que va a desempeñar en su vida. Que es la de ser auténtico padre a los ojos del mundo, a los ojos de todos, de Jesús. Luego Jesús revelará el secreto oculto en su persona de quién es su verdadero padre. Solo ocurrirá cuando tenga 30 años. Es decir, cuando comience su misión y empieza a decir que él es el Hijo de Dios, el Hijo del Padre. Uh-huh. Pero hasta ese momento, todo el mundo reconocía a José como el padre de Jesús. De hecho, era conocido así. El Evangelio aparece muchísimas veces. Este es el hijo del carpintero, el hijo de José. Vaya, fíjate ahora, ¿por dónde nos sale? ¿Qué cosa? ¿Quién le iba a decir? No había ningún tipo de sospecha ni de duda acerca de quién era el padre de Jesús. De aquí podemos interpretar y sacar muchísimas enseñanzas acerca de que el mismo Hijo de Dios, el mismo Mesías Salvador, que iba a salvarnos de los pecados, iba a realizar la obra de la redención, pues tuvo un padre. Pues un padre que hizo de padre como todos los demás. Que le enseñaría, que no enseñaría, que le mandaría, que... Y lo tuvo, estuvo bajo su tutela durante 30 años. No nos cuenta el Evangelio nada acerca de la muerte de José. Pero se corrige, se interpreta y se entiende que debido a las visitas familiares que tenía cuando estaba en la misión, y en las cuales nunca aparece José, sino siempre aparece citado como, que parece ser que moriría antes de que Jesús comenzara su misión. Por eso José no vuelve a aparecer más en el Evangelio.
sino solo citado como aquel que era el padre de Jesús, aquel que era el padre de Jesús. Y por lo tanto la figura de José queda en el anonimato absoluto en la vida pública de Jesús, en el grupo de los discípulos, etcétera. Solo era conocido por los discípulos procedentes de Nazaret, procedentes de Galilea, que habrían conocido a José como un habitante más de los, o como un familiar, o como el padre de Jesús. Y por eso se nos transmite este origen de Jesús. Así que tuvo un padre discreto, un padre conocido su nombre y poco más, sus decisiones, su valentía de aceptar a Jesús como hijo, no siendo suyo. Y podemos aprender algo muy importante de San José, porque uno podría decir, pues qué obra más excepcional. Mis hijos sí que son míos, de eso no tengo duda. Que bueno, siempre se puede saber o no se puede tener duda quién es la madre, pero del padre siempre puede haber dudas. Nunca se sabe, Tienes que aceptar lo que diga la madre. Claro que es tuyo. Aunque bueno, ahora con nuestros análisis genéticos, pues parece ser que ya está claro. Pero lo importante es que aunque no fuera el padre biológico de Jesús, sin embargo fue un verdadero y un auténtico padre de este niño que luego desarrolló su propia misión como quien era, mientras permaneció oculto y secreto, fue un hijo como todos los demás. Y José un padre como todos los demás. Y José nos enseña una cosa muy importante, que los hijos no son tuyos. Aunque lo hayas parido o concebido, no son tuyos. Tienen una vida independiente de ti, tienen una misión que realizar en este mundo y que tienen que desplegarla ellos mismos. La misión que tú tienes como padre, madre, es, en este caso el de José, el de la figura paterna, etcétera, era la transmisión de la fe, de la religión, de la creencia de los judíos. Por eso, las otras veces que aparece José en el Evangelio, aparece yendo al templo con Jesús con 12 años para Bar Mitzvah, etcétera. Lo vemos en la circuncisión, donde se le pone el nombre, José le puso el nombre, aparece en la ceremonia o en los momentos de transmisión de la fe propia de los judíos. Decir que aparece como el protagonista, el encargado de transmitir la herencia de su pueblo a su hijo. Cosa que ahora es al revés. Ahora es la madre. Hemos dado la vuelta a esta curiosa relación. Pero era el padre que tenía que encargarse de transmitir la herencia al hijo y por lo tanto era el padre que se tenía que encargar de que el niño se bautizara, de que hiciera la comunión. No la madre, como ahora, que es la madre, la que se encarga de todo. Puesto que la figura del padre siempre es la figura del que transmite la herencia que ha recibido, como la figura paterna, que es la figura de la autoridad, etcétera, etcétera. La figura que se contrapone o que se complementa con la figura de la madre. Ambos dos son necesarios. Y por lo tanto, si desaparece San José, si desaparece la figura paterna, si desaparece la figura masculina, como lo queramos llamar de esta ecuación familiar, y solo aparece la madre, habrá una laguna enorme en las futuras generaciones. Y si pretendemos igualar la función o misión que tiene la madre y la del padre, nos estamos equivocando. Puesto que la biología y la psicología del hombre y la mujer son diferentes, nos guste o no nos guste. Y son diferentes por todo tipo de causas genéticas, espirituales, etcétera. Y por lo tanto, el querer igualar algo que es imposible, pues hace que su ausencia signifique una pérdida en las futuras generaciones y en los hijos. La figura de San José debe de recordarnos que el padre tiene que estar siempre ahí. Y que tiene que ejercer de padre. No de madre supletoria. No de madre más o menos, más bueno, menos malo. No de persona ausente que le encarga todo a la madre. No del que se encarga del trabajar y traer dinero. No como una figura externa. Y que no se compromete en la educación de los hijos, etcétera, 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 ¿no? Si solo aparece como uno más de los que está ahí. Porque entonces, al desaparecer esa figura, la futura personalidad de los hijos e hijas, porque también es muy importante para la hija, la figura del padre, no solo para los hijos, sino también para las hijas, sufre una pérdida.
Y por eso Jesús, que podía haber vivido tranquilamente como hijo de su madre y ya está, pues ya está, el Señor te elijo a ti, tú vas a ser la madre de mi hijo. Y podía haber vivido sin padre, porque no era necesario para su engendramiento. Sin embargo, el mismo Dios quiso que Jesús tuviera la misma experiencia de ser el hijo de un hombre, el hijo de tener un padre. La paternidad como figura insustituible y como que tiene una determinada función o misión en la vida de los hijos. Y que en el caso de José significa también cambiar, como aparece aquí, las decisiones anteriores y previas, después de una profunda reflexión, meditación, sueño, llámalo como quieras, y cambiar la orientación, la dirección de la vida personal para que el hijo sea quien tiene que ser. Y huyendo de los dos extremos en los que podemos caer. El querer que nuestros hijos sean una reproducción de nosotros mismos, una especie de fotocopia mal hecha de lo nuestro, y que por lo tanto sean como unos clones, y que por lo tanto nosotros decidimos su destino, y eso sería una usurpación de la vocación, la misión y la originalidad, personalidad propia de los hijos, como el que pasa absolutamente de todo y quiere que el hijo haga lo que él no ha hecho. Y lo convierte también en un sucedáneo, en una prueba de lo que podría haber sido si yo. Tanto una cosa como la otra, la imposición de un rol como el no darle ninguno, son un tremendo error, un tremendo fallo. Puesto que olvidamos que la personalidad se construye, como las casas y como todo, con una encima de otra. Es decir, con un piso encima de otro piso, otro piso, otro piso. Hay que poner un fundamento sobre el que luego edificar la propia vida. Y la misión del padre y de la madre es dar ese fundamento. Es decir, es entregar la herencia. Para que luego el hijo haga lo que quiera. Pero no arrojarlo allí en medio del mundo, dejarlo allí tirado, haz lo que quieras. Como si no hubiera ninguna distinción el que haber nacido en un continente o en otro, tener una raza concreta, una religión concreta, una política concreta, una moral concreta, etcétera, etcétera, etcétera. Porque entonces somos tirados en medio del mundo, arrojados en medio de una realidad, sin ningún tipo de base sobre la que sustentar luego todas nuestras decisiones, etcétera. Con esto de que cada uno elija lo que quiera, no sé cuánto, olvidamos que hay una serie de elecciones previas que están hechas por que no están hechas por nosotros y que tenemos que asumirlas como punto de partida a partir del cual viene todo lo demás. Gracias a que aprendemos un lenguaje, es que es el del lugar de nuestro nacimiento, pues podemos luego aprender otro. Si hubiéramos nacido en Francia hablaríamos francés, lógico. Así que nosotros no podemos elegir el idioma que hablamos, nos es dado previamente. Por lo tanto, sería muy mal padre quien no nos enseñara a hablar, para que luego en el futuro aprendes tú el que quieras. Y pues ahora no puedo aprender ninguno, porque no he desarrollado ninguna capacidad lingüística. Entonces, quien dice ese idioma dice todo lo demás. Si lo dejamos todo que uno decida en el futuro, pues no puede luego desarrollar nada, puesto que no se ha puesto el fundamento. Si queremos que haya futura generación de gente que sean creyentes o no creyentes, habrá que darles la piedra basal y fundamental de la fe, como hizo José, que enseñó a su hijo a ser un perfecto judío y luego pues no lo fue, pero bueno, lo eligió, ¿no? Se lo enseñó, se lo transmitió, le llevó al templo, hizo todas las ceremonias, le enseñó a rezar, todo lo que tenía que hacer lo hizo. Bueno, y le enseñó también las habilidades sociales, digámoslo de este modo, pero le dio un trabajo, le enseñó un trabajo, lo puso en el mundo, para que luego él hiciera esa misión que le habían dicho que iba a realizar, de ser el salvador de los pecados. Pues nada, cuando llegue tu momento lo haces. Yo hago esto, luego tú salva al mundo de tus pecados, pero mi misión que tengo que realizar es esta. Te doy tu idioma, tu religión, tu tal, tu cultura, todo, y luego tú ya, pues, si eres Josué, Josué, Salvador, pues nada, pues cuando quieras, pues realiza tu misión. Pero no podría hacerlo si Jesús no hubiera aprendido hebreo, si no hubiera aprendido arameo, si no hubiera aprendido griego koiné, si no hubiera estado, entre comillas, entrenado para la misión que desarrolló, y solo se puede estar entrenado para esa misión si uno es un trabajador,
y Jesús hubiera sido un principito de palacio, pues el primer día que hubieran dado 10 kilómetros, 20, 15, 20, 30 kilómetros que vemos que andaba Jesús, cuando seguimos el recorrido de las aldeas que hay en Galilea, no habría aguantado ni un día. Me duelen los pies, ¿eh? Así que se nota con claridad de que Jesús había sido preparado, digámoslo, por su padre a la vida moderna o a la vida de trabajo, de esfuerzo, de sufrimiento, pero estaba en forma, pero un trabajador, un obrero, o como lo queramos llamar. Si su padre se hubiera despreocupado y hubiera dicho, total, como eres el Mesías, pues tú haz luego lo que quieras, pues tú vas a trabajar de 9 a 2 y de tal y cual. Y vas a aprender el oficio de tecnón, y tal, aparte de aprender las escrituras, tal. Un conocimiento íntegro, porque también había otros que dicen, tú eres agricultor, y no aprendes la Biblia, ¿para qué? Eso no sirve para nada. Aprendizaje completo en la vida de Jesús, que viene de lo que es su padre. ¿Y por qué sabemos esto? Sabemos esto por algo muy sencillo, porque determinadas cosas en la sinagoga, en las reuniones sinagogales, y por lo tanto en la cultura de la época de Jesús, solo podía hacerlo un padre, la madre no. Ya. Así que no lo pudo aprender de su madre. Por mucho que apreciemos a la Virgen María y todo esto, pues para aquella sinagoga hacía falta de hombre, para ir a estudiar tenía que llevar a tu padre, era así, esa cultura, la mujer no, tenía que ser el padre. El padre puede llamar a la hija también, pues sí, pero tenía que llamarle padre. Es decir, que el que llevaba al niño a la catequesis era el padre, no la madre. Ya. Era al revés, como lo hacemos ahora. Y el que lo llevaba al templo era el padre, no la madre. La madre estaba allí, pues, de espectadora. ¿Por qué? Porque la iniciativa en todas estas cosas tenía que tenerla el cabeza de familia, tenía que tenerla el padre. Pero sabemos del protagonismo y de la influencia de San José, aunque no lo diga el Evangelio, en la vida de Jesús. Porque no habría hecho gran parte de las cosas que hizo si no se los hubiera enseñado su padre. O si no hubiera tenido un padre adoptivo, el abuelo. O sea, una figura paterna, vaya, sin lugar a dudas. Bueno, pues hoy, ante esa proximidad del Día de San José, nos ha gustado mucho conocer este aspecto también que muchas veces no se conoce, no se sabe, ¿no? No se destaca, sí. Claro. Por eso el Día del Padre, el Día de San José. Muy bien, pues don Alberto, ¿qué tenemos también para terminar el programa de hoy? Pongo una pequeña canción dedicada a San José, pues generalmente no se le... como es el hombre silencioso del Evangelio, pues no se dedica, no hay muchas coplas ni muchas músicas dedicadas a San José ni a su misión. Así que tenemos una de Gabarain que nos habla de cómo le eligió Dios para que fuera el padre adoptivo de Jesús y verdadero padre en la tierra. Pues la escuchamos también así como celebración del Día del Padre el próximo 19 y con ella despedimos el programa. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Nada.